Morales para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Cicatrices de Belleza. Y hoy es sábado 15 de febrero del 2025. Y dicho esto, comenzamos como siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestro tema de hoy para reflexionar es: despójate y revístete. Hemos resucitado con Cristo. Y vamos a estar leyendo la palabra de Colosenses 3, que dice: así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala, pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios os está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado, y el Señor trata a todos por igual. Así es, y es que el Señor trata a todos por igual. Y esto, más que una corrección o advertencia, es un llamado a llevar nuestras vidas correctamente como Dios manda. Es una herramienta más de cómo podemos vencer al enemigo y a la carne con sus pasiones pasajeras, que tal vez le den gusto al momento, pero más tarde son piedras de tropiezo para su vida, ya que son como un espejismo. Por ejemplo, el de una piscina llena de agua limpia y clara, donde podemos refrescarnos y sentirnos a gusto, cuando en realidad es solo un estanque para patos de agua sucia y turbia. Al momento no nos damos cuenta, pues vamos cegados de esa gran ilusión que se nos presenta enfrente, esa de que era una alberca, pero al rato de estar adentro, y cuando nos cansamos de estar ahí, entonces comenzamos a darnos cuenta de que algo huele mal, apesta, y podemos ver a dónde verdaderamente estamos metidos. Y también nos recuerda que ya no pertenecemos ahí, porque fuimos resucitados con Cristo de la muerte y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero hay veces en las que se nos olvidan estas cosas, y por razón algunos andan cabizbajo y no levantan su cabeza, pensando en que creyeron que era una alberca y no vieron el estanque, sintiéndose culpables, o simplemente en que cómo pudieron caer ahí, y no pueden olvidar el suceso aún después que salieron del estanque. Estos son los que tienen falta de perdón, amargura y falta de identidad. Luego están los otros que dicen entre sí: bueno, ya me metí aquí, así que me quedaré un rato más. En fin, cuando pensé que era una alberca de agua limpia, no me apestaba tanto. Tal vez puedo ignorar esta agua sucia por un rato más, hasta que termine de satisfacerme. Estos son los que siguen en su pecado, ignorando las advertencias de Dios, y piensan que son lo suficientemente fuertes para salir de ahí solos cuando ellos quieran. Pero por el contrario, el que tiene identidad en Dios y conoce, actúa diferente, porque entendemos que debido a que hemos resucitado con Cristo, debemos de actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando resucitó. Después de su resurrección, Jesús dejó la tumba vacía, y todos deberíamos hacer lo mismo, porque ya no vivimos allí. Luego nos vamos mencionando cada uno de los pecados ocultos. Están mencionados todos ahí, como los pudimos leer en Colosenses 3, y que están en la carne, y los cuales hoy vamos a descubrir uno por uno
para sacarlos a la luz, porque son tan fuertes que Dios nos amonesta a renunciar y a morir a ellos. Y digo que son ocultos no porque no sepamos de ellos o porque no se ven a plena luz del día, sino porque están tan arraigados a muchos que piensan que lo que hacen es normal cuando en realidad no lo son. Como la ilusión de la alberca, el espejismo de la alberca y el estanque para patos. Sabemos que el estanque no fue creado para nosotros porque no somos animales, no somos patos y mucho menos irracionales, sino que Dios nuestro Señor nos ha dado inteligencia, entendimiento y razonamiento. Nos ha dado conciencia más que todo. Déjenme explicarle la muerte a los deseos terrenales. Número 1. Considerar los miembros del cuerpo como muertos. El mandato de considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia se presenta como un desafío a nuestras inclinaciones naturales. Esta instrucción no es simplemente una lista de prohibiciones, sino una invitación a reorientar nuestras vidas hacia una existencia más plena y significativa. Al reconocer estos impulsos como obstáculos para nuestra conexión espiritual, abrimos espacio para una relación más rica y auténtica con lo divino. En otro pasaje, Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí el apóstol muestra que esta idea no era solamente para apóstoles especiales, sino para todos los creyentes. Cristo, nuestra vida. Algunas veces decimos, la música es su vida, el deporte es su vida, él vive para su trabajo, pero del cristianismo y de los cristianos se debería decir lo mismo. Jesucristo es su vida y él vive para Cristo. Número 2, tenemos que hacer morir las cosas que están en contra de Dios y apartarnos de este mundo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La palabra pues apunta a nuestra identificación con el resucitado y entronizado Señor Jesús, aquí mencionado en Colosenses. Es debido a que entendemos que este hecho, que podemos hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Así que nosotros tenemos que entender, y muchos que lo entienden tienen que hacer morir las cosas en sus vidas que son contrarias a la identidad de Jesús, porque ya lo aceptamos. No es para nosotros esto algo oculto como para otros que no han aceptado a Cristo. Ahora, cuando anteriormente les mencioné que es algo fuerte, fue porque el verbo necrosate, que literalmente significa hacer morir, es una palabra muy fuerte. Sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar actos y actitudes perversas. Debemos de eliminarlo, debemos de examinar y exterminar completamente la vieja forma de vivir. Sí, porque al suprimirlos solo estamos escondiéndolos por un rato hasta que vuelve el deseo, y es ahí donde caemos nuevamente en el pecado escondido u oculto, como le dije anteriormente. Lo callamos o lo pasamos por alto. Y así hacemos cuando tenemos vicios, un cigarrillo, lo suprimimos mientras no podemos fumar en algún lugar, pero una vez que salimos de ese lugar, lo primero que se hace es encender el cigarrillo. Igual con el pecado, lo suprimimos mientras estamos en nuestro hogar, con nuestra familia, nuestros hijos, esposa o esposo, y luego cuando salimos del hogar actuamos, ¿verdad?, de otra manera y caemos inmediatamente en el pecado. Tan pronto se nos presenta un gato, una gata al frente, caemos. Amén. Así que por eso tenemos que, dice aquí que tenemos que exterminarlo.
exterminarlo completamente. Ustedes no sé si han visto la película del Terminator, pero así es también, ¿verdad? Que no para hasta que pueda exterminar a lo que lo enviaron a hacer. Así también nosotros tenemos que hacer, tenemos que seguir tratando y luchando en contra de eso para exterminarlo de nuestra vida. Y ya va comprendiendo a lo que el Señor nos está revelando hoy. Muy bien. Por eso dice, despójate porque has resucitado en Cristo. Wow, que muchos tenemos que morir en nosotros. Tenemos muchísimas cosas que morir en nosotros y pensamos que nos vamos con Cristo cuando regrese por su pueblo. Amados, tenemos que tomar estas cosas en serio y tenemos que salir de la ignorancia ya. Basta ya. Hasta hoy, dígale a ese pecado que lo hace regresar otra vez hasta hoy llegaste, ya no más. Es importante listar y nombrar estos pecados como Pablo lo hace en esta sección porque es mucho más fácil caer en un pecado que uno no conoce por nombre que elegir conscientemente uno cuyo mismo título debería ser repugnante para un cristiano. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros muertos para ellas. El gratificar cualquier apetito sensual es darle el alimento y el cuidado por los cuales vive, prospera y se activa. Por eso es que algunos no pueden vencer estas tentaciones y ellas todavía tienen autoridad sobre ellos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Cada uno de estos términos se refiere a pecados sexuales. La avaricia es codicia, pero insidiosa y nada menos que idolatría. No hay forma de que Jesús caminara en ninguno de estos pecados, así que si nosotros nos identificamos con Él, tampoco caminaremos en ello. La fornicación es la palabra traducida aquí como inmoralidad sexual. Se refiere a cualquier acto sexual que fuera del matrimonio. El significado de la fornicación en la Biblia es bastante claro. En el Antiguo Testamento se establecen varias leyes que prohíben la fornicación y castigan a los que las cometen. El libro de Levítico, por ejemplo, prohíbe a los hombres tener relaciones sexuales con mujeres casadas o comprometidas. Además, en la Biblia prohíbe la prostitución y el adulterio. Estas leyes se han aplicado durante miles de años, seguirán siendo relevantes al futuro. La fornicación también se menciona en el Nuevo Testamento. Jesús predicó contra el acto de la fornicación, al igual que los apóstoles. Y en Marcos 7, 21 al 23, Jesús habla sobre la fornicación y cómo el acto afecta el alma. En conclusión, el significado de fornicación en la Biblia es claro. Se trata de un acto inmoral y condenable. El otro es la impureza, un rango más amplio que el de la fornicación. Incluye el mal uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida, como mucha gente hoy en día en las iglesias han tomado por costumbre las costumbres del mundo y ahora se llevan juguetitos, ¿verdad? Sexuales a la cama con su esposo, con su esposa. Eso es impureza sexual, eso es moral pervertida, igual que las personas que ven pornografía, aquellos que se masturban pensando o viendo revistas. Todo esto son cosas que aplica a las formas de moral pervertida en el sexo. El próximo es pasiones desordenadas, malos deseos e idolatría. Las pasiones desordenadas se refieren a comportamientos que pueden incluir desde la lujuria hasta adicciones emocionales, donde la pasión debe estar bajo control para evitar interferencias en la vida diaria. Es importante identificar y reflexionar sobre las debilidades emocionales para poder controlarlas y lograr un equilibrio. Por eso usted ve tantos enfermos violando niños, o escucha usted el adicto al sexo o le atacó a una mujer, etcétera. Estas son pasiones descontroladas. No todo el mundo puede suprimir la tentación y los que lo hacen en algún momento explotan. Y es por eso que vemos tanta muerte, tanta locura, porque no hay respeto hacia los demás, sino que usted y su familia se tienen que tragar las abominaciones que los demás hacen. Nos quieren obligar a aceptar lo inmoral y no debe ser.
porque así también ustedes ven que las muchachas hoy en día salen a la calle casi desnudas, entonces usted tiene que soportarlas, verlas en el Walmart, verlas en la farmacia, verlas en los supermercados, ¿verdad? Como que fuera algo normal. Usted anda con su esposo, usted no puede exigirle a su esposo que no mire porque, bueno, el hombre es hombre y no estoy diciendo que lo debe hacer, pero que tampoco se le puede echar la culpa por completo a un hombre que tiene una mujer desnuda al frente. Entonces, pues, ya usted sabe, no es fácil, pero como dice la palabra, a lo malo dirán bueno y a lo bueno dirán malo. Y en esa misma dirección, los malos deseos en la Biblia se refieren a los anhelos, impulsos y deseos pecaminosos que van en contra de la voluntad de Dios. Estos también incluyen la codicia, la envidia, el orgullo y la ira. Romanos 8:6 dice que la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Y Santiago 1 dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. ¿Cuáles son los deseos malvados según la Biblia? Aquí te dejo algunos ejemplos. Gálatas 5. Las obras de la carne son evidentes, que son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, chismes, gritaera y cosas semejantes, acerca de las cuales os advierto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir los que practican todos los días, que no se controlan. Entonces tenemos que controlarlo y tenemos que echarlos fuera, exterminarlos, como dice la palabra. Marcos 7:20 dice, y decía, lo que el hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaño, lujuria, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todos estos males de adentro salen y contaminan al hombre. Y Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y envidian y no pueden obtener, pelean y hacen guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Estos versículos bíblicos enfatizan que los deseos malvados internos o externos pueden llevar al hombre lejos de la fe y de Dios, desencadenando actitudes y acciones que se consideran pecaminosas. Es importante destacar que según la Biblia, estos deseos pueden ser controlados y superados mediante la fe, el arrepentimiento y la ayuda del Espíritu Santo. La avaricia es el deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes, riquezas, objetos de valor más allá de las necesidades mínimas de la supervivencia, con la única intención de atesorarlos para uno mismo. 3 maneras en que la avaricia es destructiva. En primer lugar, la idolatría, en el sentido de que solo obtiene cuando el hombre piensa que la vida consiste en las cosas poseídas, en lugar de una relación justa con Dios. También es un pecado contra los demás, porque para satisfacer el deseo propio, otros son agraviados. Y finalmente es autodestructivo, porque estas concepciones y actividades equivocadas siempre reaccionan sobre el alma para su propia ruina. Todo hombre piadoso busca su felicidad en Dios. El hombre avaricioso busca en el dinero aquello que solamente Dios puede dar. Por lo tanto, su avaricia es propiamente idolatría. Y hoy lastimosamente todos tenemos un tipo de idolatría que, aunque quiera justificarse, ya no se va a poder, incluso los de la iglesia. Y estos son los celulares. Tienen a este mundo como los israelitas en el desierto que adoraban el becerro de oro. Así es, porque nadie vive sin su celular. Esa es su nueva vida. Todos tienen, yo también quiero lo mismo. Ya no hay diferencia entre unos y otros. Todos estamos iguales.
Yo siempre he dicho que las masas son las que mueven al mundo y asimismo en la unión está la fuerza, pero nos hemos apartado los unos de los otros y hasta de Dios sin darnos cuenta por un simple espejismo pasajero, un estanque de patos. Y no digo que no tengan un celular porque necesitamos comunicarnos unos con otros, pero ha llegado a ser algo más allá que eso. Se nos ha olvidado que lo primero es Dios y mire, hasta ahora ya no la gente no lleva Biblia a las iglesias, sino que con su celular ahí lo tienen todo. Wow, tremendo, ¿verdad? Y aunque suene como una broma, no lo es porque hemos idolatrizado demasiado los celulares, el internet y las redes sociales. Y sin darnos cuenta, nos hemos doblegado a Baal y a su mundo. Así es, así que póngase a meditar en eso y luego tome una decisión acerca de su idolatría. Y para ir aterrizando, vamos a buscarle solución a estas cosas para los que desconocen a Dios. El poder de renunciar, la renuncia es un acto voluntario o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. Renunciar a estos deseos no es un acto de negación sin sentido, sino una afirmación de la vida en Cristo. Es un acto de liberación donde al soltar estas ataduras nos liberamos para vivir de acuerdo con los principios de amor, paz y unidad. Cada uno de estos aspectos negativos representa una forma de idolatría donde se priorizan los deseos personales sobre nuestro propósito espiritual. Debemos tener una transformación espiritual, la cual se refiere a un proceso profundo de cambio interno que busca la evolución del ser humano hacia una mayor conciencia y conexión con su esencia. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y quién es eso? Nuestro Señor, Padre y Rey, ¿verdad? Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. El proceso de considerar estos aspectos como muertos es una transformación espiritual que nos desafía a mirar más allá de nuestros impulsos inmediatos, y a buscar una vida guiada por valores eternos. Esto nos invita a cambiar, a cultivar una conciencia que trascienda los placeres temporales y abrace una existencia enraizada en la compasión, la bondad y la humildad. Así que si usted ve estos pecados como impulsos, tal vez los pueda controlar y pueda exterminarlos para que así, como dice aquí, pueda tener una existencia enraizada en la compasión, la bondad y la humildad. En conclusión, en última instancia, este llamado a la muerte de los deseos terrenales es una oportunidad para descubrirnos en una vida nueva en Cristo, donde nuestras acciones reflejan no solo un compromiso con lo espiritual, sino también un testimonio de la paz y la armonía que se encuentran en vivir de acuerdo con lo divino. Al seguir este camino, no solo nos alejamos de las tentaciones, sino que también nos acercamos a una vida de plenitud y propósito. Y para finalizar con nuestro episodio de vida de hoy, vamos a tener una reflexión sobre la vida espiritual. La vida espiritual es enfocarse en lo espiritual, es el llamado a buscar las cosas de arriba, es una invitación a elevar nuestra perspectiva hacia lo divino y lo eterno. Debemos elevar nuestra conciencia hacia lo divino y lo eterno. Al resucitar con Cristo, como se menciona, se nos anima a no centrar nuestra atención en las preocupaciones del mundo, sino a dirigir nuestro enfoque hacia las aspiraciones y valores espirituales que trascienden lo terrenal. Por eso siempre me gusta anunciarles que hay muchas muy buenas plataformas y programación para que busque cuál es
con la que usted se identifica y si se siente transformado en ella. Por ejemplo, en las tardes se transmite este podcast de Cicatrices de Belleza durante la semana con esta servidora. También los miércoles con Hablando de Dios por nuestra página de Facebook en Muro de Jerusalén y Puertas de Oveja, que si usted la busca en mi perfil personal de Alida Morales, la podrá encontrar para que se conecte con nosotros en vivo y escuche palabra de Dios. Allí hablamos acerca de cómo Dios se maneja y cómo es Él. Y aquí en este podcast le hablamos más acerca de su crecimiento integral, cuerpo, alma y espíritu. Esto nos ayuda a examinarnos y a descubrir nuestra esencia. Entendemos que debemos desechar muchos malos hábitos y todo lo que se nos ha ido pegando por el camino que no nos pertenece, entregándoselo a Cristo junto con todas nuestras cargas y ansiedades, porque eso también es bíblico. Entienda sobre todo que tenemos a Cristo y no estamos solos. Hay muchas herramientas y por lo más importante que estamos aquí es por y para usted, para que pueda acercarse más a Dios con un corazón limpio y sincero, muriendo a la carne, lo cual me lleva al próximo punto, la muerte al mundo y la vida en Cristo. La frase habéis muerto simboliza un desprendimiento de las ataduras materiales y un renacimiento en la fe y la espiritualidad. Este nuevo estado de existencia encuentra refugio con Cristo en Dios, sugiriendo una profunda unión con la divinidad y una vida que está resguardada y guiada por principios superiores, lo que nos lleva a obtener el preciado regalo de la vida en abundancia y la vida eterna. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. La vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Y aunque el cuerpo físico morirá, todo el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo puede tener la certeza de que su alma vivirá por toda la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Usted escoge. Por lo tanto, tenemos que buscar hacer el propósito de Dios. ¿Y cómo puedo hacer eso, pastora? Viviendo con propósito. Al poner la mira en las cosas de arriba, se nos invita a vivir con un sentido de propósito más elevado, buscando no solo satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino también cultivar cualidades como la justicia, la compasión y el amor. Esta perspectiva no solo transforma nuestras acciones, sino también la manera en que percibimos el mundo y nuestro lugar en él. En resumen, este pasaje nos exhorta a reexaminar nuestras prioridades y a dirigir nuestra vida hacia un camino de crecimiento espiritual y conexión con Dios. Al hacerlo, encontramos un sentido más profundo y una paz que trasciende las circunstancias terrenales. Pero como siempre les digo, sin conexión a la fuente y sin oración, no podemos llegar lejos. Recuerden lo que dice el Señor, sin mí nada podréis hacer. Así que lean la palabra para que se les sea relevada, escúchenla y practíquenla. En el verso de Santiago 1 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo, ve su rostro natural y al rato se va y olvida cómo era. Wow, aquí se nos llama a ser hacedores de la palabra de Dios en lugar de simplemente escucharla. No basta solo con leer la palabra y escuchar los sermones. También debemos tomar medidas concretas y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Aleluya. Así que bueno, vamos a aplicar la enseñanza en nuestra vida cotidiana. Esto es un proceso, lo sabemos, un viaje continuo de crecimiento y de transformación. Eso es lo que significa el proceso, un viaje continuo de crecimiento y transformación. Y
cuando nosotros comenzamos a actuar en los principios espirituales, en nuestras acciones, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al bienestar de nuestra comunidad y de todos aquellos que están alrededor de nosotros mediante la práctica de la palabra, la integridad, la compasión, la justicia y la oración. Así que creemos un mundo más amoroso y justo, reflejando la esencia de lo divino en cada aspecto de nuestra existencia. Así que, como dicen por ahí, no pagues mal con mal, sino que paga el mal con bien. Y será hasta la próxima semana. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Aquí, como siempre, su pastora Alida Morales en Cicatrices de Belleza. Recuerda que alguien más sigue tus pasos. Buenas tardes. Ya.